Hace un mes, más o menos, corríjanme, una empresa de transporte reportó que se habían perdido sus unidades, 2 unidades, cada una con más de 10 personas, Sí. y el chofer. Y se hizo un escándalo. Lo habían tomado en Guanajuato, creo, Sí. e iban hacia la frontera, que es que un viaje turístico. Se investigó y se reveló que muchos eran mexicanos que querían ir a Estados Unidos, pero también había de otras nacionalidades, migrantes, dentro de ese paseíto. Con la investigación se descubrió que no solo a ellos, sino se rescataron más de 100 migrantes que tenían secuestrados y que estaban pidiendo rescate por ellos. Hace muy poco, un mes, más o menos, ¿no? Sí. ¿Así va la historia? Sí. Bueno, pues ayer otra vez. La ruta del terror, como ya le llaman a la carretera 57 cerca de Matehuala, en los límites entre San Luis Potosí y Nuevo León. Un grupo de 50 migrantes y 2 operadores en el que viajaban plagiados por criminales. De acuerdo con el líder en San Luis Potosí de la Confederación Nacional de Transportistas, la señal del autobús en el que viajaban las víctimas desapareció del sistema que le da la localización a las 2 de la mañana de lunes, sobre la carretera 57, a la altura del poblado San Pablo en Matehuala. 30 minutos más tarde, la señal reapareció en el entronque Los Medina, en Doctor Arroyo, Nuevo León, donde fue abandonado el vehículo ya sin los pasajeros. Suponen que operadores del cártel del Golfo, porque estaban insistiendo a hablar con el operador, y de repente les regresaron la llamada y les dijeron: aquí los tenemos, queremos $1,500 por persona para liberarlos. Oigan, nosotros no tenemos esa cantidad, de ninguna manera, y no la vamos a poder juntar. Bueno, colgaron y no han vuelto a llamar. Se reveló que anoche 9 de los plagiados, la mayoría de origen venezolano, pudieron escapar y fueron resguardados por autoridades de migración, pero se desconoce el paradero del resto de los pasajeros. Justo en ese entronque fue donde el pasado 1 de mayo fue secuestrada una pareja regiomontana que salió de Matehuala rumbo a Nuevo León. Y un mes antes, en la carretera 57 cerca de Matehuala, ocurrió el plagio masivo de decenas de migrantes, 120, que luego fueron rescatados. Este secuestro, las víctimas viajaban en un autobús de una empresa privada que salió de Tapachula, en Chiapas, y tenía como destino Monterrey. El transportista se dio cuenta de que su camión fue desviado de la ruta y por eso dio aviso a las autoridades. 1,500 por persona dólares para liberarlos. El transportista dijo que no podía juntar ese dinero, que solo ofrecía lo del flete. No lo aceptaron y no se han vuelto a comunicar. Entre los migrantes hay salvadoreños y venezolanos que cuentan con permiso para transitar por el país y por eso rentaron el camión para hacérsela más fácil. No podemos decir los rescatados, ¿verdad? Porque ellos solitos se escaparon. Lograron ponerse a salvo escapando de sus captores y saliendo de San Luis, internándose en territorio de Nuevo León.
otro. Ya es un negocio. Más que tiene el narcotráfico, el secuestro de migrantes. No me queda 1500 por claro. 50. ¿A quién le piden los $1,500? Al dueño de los camiones. No, bueno, o sea, pues Igual el que la dueño de los... vez pasada, perdón Alejandro, igual que la vez pasada, el dueño de los camiones se da cuenta que se sale de la ruta o que desaparecen sus unidades. Intenta comunicarse con el chofer y a él le responden, acuérdate que la vez pasada, o a lo mejor, sí pagaron. El dueño de las camionetas dijo, devuélvanme a mis choferes por lo pronto y a la gente, y ahí les va el dinero. No, recibió respuesta a pesar de que se pagó un rescate. Aquí en este caso es al dueño de los autobuses con quien tienen la comunicación y le piden $1,500. Pero fíjate ahí, la autoridad pues, obviamente brilla por su ausencia porque si ya saben el modus operandi y la zona, eso tendría que estar resguardado o vigilado 3 veces más de lo que estaba originalmente. Ahora, por otro lado, el dueño del autobús podría decir, pues, a mí que me revisen, ¿yo qué? No, no es ni familiar, no es que el amigo, no es el conocido. Ahí debe haber un contubernio terrible entre autoridades y delincuentes. Eso es lo que se señala en Washington, que hay zonas del país que están abstraídas del dominio del gobierno mexicano. Y entre ellas señala esas. Y le dijeron, no es cierto, el gobierno tiene dominio absoluto sobre todas las zonas del país. Mentira. Hay lugares donde no hay tal soberanía del pueblo, del gobierno. Donde no hay Guardia Nacional No hay nada, está en manos de ellos. y donde ocurre uno tras otro Así y es, y otro no hecho. pasa nada, y no hay ninguna captura ni nada, ¿no? Porque de estos son los que nos enteramos. Es decir, Uh-huh. esos 120 que encontraron se dio por el escándalo de los 20 que se habían perdido. Si no, nunca hubiéramos sabido que los tenían retenidos, secuestrados y que pedía un... Y exactamente, ahí se develó todo. Es increíble que vuelva a suceder en las narices de las autoridades. Y tardaron 48 horas en avisar y darse a conocer este hecho. No es de ayer. Y nadie había levantado la voz para, pues, movilizar. Porque una vez que se moviliza la opinión pública como con las camionetas, entonces sí investigan, entonces sí entran y casi siempre lo resuelven de buena manera. Pero lo ocultan. Ayer explicaban algo muy curioso. Esos 22 de los que estamos hablando fueron secuestrados, ¿no? Sí. No aparecen en el reporte que da el estado de secuestros. Bueno, es muy claro que las cifras que ellos manejan en la disminución de los delitos está manipulada o mal hecha, para no decir manipulada, sino mal hecha y nada más registran lo que tienen sobre el escritorio, pero no en los cajones. Están estos hechos revelando que no coinciden los cotidianos con lo que ellos llevan en su reporte. No. Los homicidios dolosos han bajado, según ellos y según la gráfica que presentan. Pero las tentativas de homicidio van hacia arriba. O algunos otros datos van hacia arriba. En abril, el secuestro de migrantes que cruzan el país rumbo a Estados Unidos impactó en las cifras nacionales, debido a que 70% de las personas secuestradas corresponden a este sector. ¿Quién levanta una denuncia por salvadoreños, venezolanos, guatemaltecos? ¿Quién? Nadie. Hasta que ocurre un hecho criminal y llaman a la atención pública y entonces
con la fuga de estos venezolanos se da información y esa información detona la oquedad de lo que ocurre en puntos muy específicos del territorio nacional, donde ni la Guardia Nacional ni las autoridades correspondientes, al parecer, hacen nada. 100 de los migrantes que fueron rescatados en el municipio de Matehuala, en San Luis Potosí, otros 5 en Guadalcazar, en la misma entidad, 24 en Plutarco Elías Calles, 43 en Sonoita, no son reportados. Ya los rescataron. Bueno, ya bórrenlos de los secuestrados. Pero ya sufrieron, ya vivieron un secuestro que ni siquiera clasifica como express porque duró más de 24 horas. El reporte de abril detalla que hay un incremento en el número de detenidos relacionados al delito de secuestro. El promedio de víctimas diario en marzo de secuestro fue de 4. En abril se incrementó a 8.4, al doble. Y son todos estos migrantes que iban desesperados a tratar de llegar a Estados Unidos con el cambio de modalidad en la frontera. Los estados con mayor incidencia en secuestros: el Estado de México, Veracruz y Sonora, Chihuahua y Oaxaca. Pues, aunque hay una cifra negra por el plagio de migrantes, debido a que es un sector que las autoridades no toman en cuenta, y además nadie sabe cuántos son, cuántas ingresan, cuántas transitan en este país. No hay una cifra y no se puede saber. La mayoría de los migrantes son extorsionados o secuestrados para pedir rescate a sus familiares. Los rescates se realizan porque en la mayoría de las veces alguien se escapa y pide ayuda. No es que las autoridades hagan su trabajo e investiguen, sino que alguien logra. ¿Cómo? ¿Dónde eran esos que bajaron de un camión el crimen organizado y les dijo, se vienen con nosotros o los matamos a todos? En Tamaulipas. ¿Y los mataron? Los mataron 72. Y uno se salvó porque se tiró en la tierra detrás de fue el que hizo matorrales. toda la narración. Y por eso nos enteramos. Si no, solo se incrementa la lista de desaparecidos y